Yo soy Enrique Eduardo Galeana, soy abogado, soy doctor en Derecho, magíster en Ciencias Políticas y otras hierbas. Pero el título que me magnifica es el título de Maestro Normal Nacional, docencia que ejerzo desde el año 1966, porque sumo la escuela primaria, la escuela rural y luego la docencia universitaria, en la cual sigo activo como profesor extraordinario de la Universidad Nacional del Nordeste. Pero siempre dentro de mí está el niño, está el joven, el maestro que enseña y que a su vez en el momento de enseñar aprende. Soy una persona simple, escribí siempre, escribí como abogado, con los peores fiscales que hay. ¿Por qué? Porque uno tiene que someter su escrito y su trabajo a profesionales duchos y extraordinarios, jueces, fiscales, asistentes sociales y, por supuesto, la contraparte. Así que allá por el año 2013 se me ocurrió a mí empezar a escribir los relatos que me pedía mi hija. Mi hija Catalina me comenzó a decir: papá, ¿por qué no escribís esas leyendas, esas historias que tiene la ciudad y que se van a perder si vos no nos contás? Y así en el año 2013, este año hacen 10 años, que comencé a escribir por placer, digamos, para salir del formato estricto de las 40 páginas del recurso extraordinario, de las 2 líneas, de las 20 líneas estrictas de cada página, del espacio doble. Bueno, todas esas cosas desaparecen cuando uno se pone a escribir, dejando liberar la mente, dejando la razón que comience a romper los nudos a los cuales se ata por determinadas ciencias. Y ahí entramos en el mundo que yo llamo el mundo de la metafísica. Y como decía el premio Nobel de la metafísica, le preguntaron después de recibir ese galardón extraordinario, ¿no? ¿Quién lo recibiera? ¿Qué es la metafísica? Y le digo: no sé, todavía no llegué a una respuesta correcta. ¿Qué quiere decir la metafísica? En palabras sencillas, en primer lugar, no sé. Y en palabras simples, no hay palabra que pueda describir lo que es lo metafísico, lo extraordinario, lo indescifrable, lo indescriptible. Es decir, el mundo secreto, el mundo del oculto, el mundo silencioso, posiblemente ese mundo paralelo que tenemos acá. ¿Estamos acompañados o no? ¿Hay espíritu flotando? No lo sé, no sé explicarlo, pero sí sé que científicamente, en el mundo entero, las policías utilizan a personas que tienen capacidades diferentes, capacidades superiores, que se denominan sobrenaturales, y sí vi experimentos en la Universidad Deusto de Bilbao, por ejemplo, con los jesuitas, que trabajan con los experimentos de la vida después de la muerte. Sí vi exorcismos cerca de Roma, y eso me convenció que tenía que estudiar muchísimo más de lo que yo creía. Y mi hijo, antes de partir este año a vivir a Chicago, Estados Unidos, me regaló un libro de la base de la metafísica. Y me dijo: no vas a entender nada, papá, te aviso ya, pero lo vas engarzando con los otros libros y vas a ir sacando conclusiones propias, que justamente eso es la metafísica, un conocimiento como la filosofía, como decía Dilthey, sin fronteras, sin límites, donde lo posible es posible, donde lo normal puede ser anormal o simplemente ser intermedio. Así que ese soy yo, un muchacho de barrio, nací
en Rivadavia, en Brasil y Rivadavia, se denomina Villa Basura todavía. Fíjense, es un proyecto habitacional que tiene más de 76 años, porque yo nací en ese proyecto habitacional y todavía sigue siendo proyecto habitacional. Por eso algunas cosas no me sorprenden. Y en esa villa había gente muy buena. Y les voy a contar una experiencia que ustedes posiblemente me crean o no. Yo tuve un accidente en Londres el año pasado, en noviembre. Me caí y como jugué al fútbol en el Club Rivadavia, jugué en primera, un gran honor para mí, el rojo y negro, me caí y me golpeé la espalda. Cuando volví a la Argentina me hice ver con grandes traumatólogos, médicos clínicos, me hicieron estudios, me hicieron resonancia magnética, radiografías y todo tipo de estudios, análisis. Bueno, piensen todo lo que la medicina moderna tiene. Bueno, eso me hicieron. Hasta hace una semana yo no podía caminar sin bastón. Una semana. Me fui, hablé con un abogado que pasaba por la esquina de Quintana y Rioja y me dice, dígame, doctor, ¿por qué usted camina con bastón? Y le expliqué que me hice todos los tratamientos kinesiológicos, etcétera, y que a mí no se me pasaba el dolor y que tenía que ayudarme. Bueno, él tiene unas manos santas, diría yo, y me atendió. Y ustedes ahora me ven, camino sin bastón. ¿Qué es eso? ¿Son las manos? ¿Son fuerzas sobrenaturales? ¿Son conocimientos ancestrales que nosotros dejamos pasar y no les dimos importancia? Alguien me chifló, como se dice en Corrientes, me dijo que se llama quiropráctica. Yo nunca oí esa palabra, el quiropráctico, porque si yo conozco y soy rector de una universidad o decano de una facultad y sé que existe eso, trataría de investigar y trataría de incorporar esos conocimientos, como las universidades del Paraguay enseñan a sus médicos a curar el empacho, el fuego de San Antonio, culebrilla, como se denomina, el ojeo, y bueno, todas esas cosas que no tienen explicación están en el mundo de la metafísica, en el mundo de lo sobrenatural. Ese muchacho de barrio que hoy está metido a escritor, soy yo. Soy Enrique Eduardo Galeana. Me dicen Quito con K, Quito Galeana. Y así ando por este mundo transitando. El libro tiene el 7º tomo de Aparecidos Tesoros y Leyendas. Nace ya con un hecho extraordinario. La tapa, que ustedes verán, yo saco una fotografía en una casona antigua de la ciudad de Corrientes colonial que quedó atrás. Ustedes pueden ver que los ladrillos están de canto, ladrillos son de barro, están expuestos, es un negocio X. Y saco 2 fotografías. Una sale con los colores naturales que tiene la pared y la segunda fotografía sale con un tono rojizo. Entonces mi esposa me dijo, nos vamos a casa porque este lugar hay algo extraño. Y así nos levantamos y nos fuimos. Así aparece la tapa de este libro. El contenido ya lo tenía el editorialista y así nace el 7º tomo de Aparecidos Tesoros y Leyendas, que es muy, muy atractivo. Yo no digo que es una escritura de un literato, de un Víctor Hugo, de un Alejandro Dumas. No, todo lo contrario. Simplemente es una persona que anda por la calle, escucha a la gente que le cuenta sus historias, sus experiencias, y le hace hablar a aquellos que no tienen voz, a los silenciosos, a los que no se atrevieron porque le iban a tildar o calificar o discriminar. Entonces, esas personas
me cuentan sus historias y yo las voy tomando nota en un cuadernito que me acompaña siempre con varios lápices y varias viromes, por si fallan. Aparecidos Tesoros y Leyendas, el 7º tomo, recoge una cantidad de historias que están en el índice, el Tesoro del Banco, San Baltasar, por ejemplo. Y me llamó la atención San Baltasar, porque me puse a estudiar la historia del santo, y nosotros decimos Cambacuá, inmediatamente nos vamos hacia la calle Tucumán, y de la calle Tucumán hacia el oeste, donde se esconde el sol. Y nos olvidamos de San Baltasar del Sur, que es lo que se denomina el barrio San Benito. Allí también presidía San Benito de Palermo, el santo oscuro, que en un determinado momento de la historia, no sé por qué, ese santo oscuro es trasladado y aparece un San Benito blanquito, diferente al verdadero San Benito, y el pueblo de los antiguos afrodescendientes que obtuvieron su libertad en 1853 por el artículo 15 de la Constitución Nacional, el 9 de julio, el día de juramento de nuestra Constitución, ese día aparecen los descendientes de esclavos libres, los libertos. Bueno, San Baltasar. Si hubo un rey que conquistó el corazón de los esclavos, pobres, mestizos, mulatos, zambos y desheredados, sin violencia ni otro menester, fue San Baltasar, que para los católicos de santo no tiene nada. Es solo uno más del relato con que funciona el aparato de evangelización. Por eso en pocas iglesias del mundo se encuentran representaciones, íconos de los famosos 3 Reyes Magos. Las encontré en Praga, República Checa, en la iglesia de la Natividad. Sé que existe en Múnich. La vi ahora en Múnich, Alemania. La vi en Cádiz, en San Felipe Neri. Se preguntarán ustedes qué es San Felipe Neri. Allí se juró la Constitución de 1812, la gaditana. Se dictó la Constitución Española de 1812. En ella se representa al rey negro de manera grotesca, bajo, gordo, feo, discriminándole para mayor agravio portando la mirra, símbolo de la muerte, segura de todo ser humano, bálsamo para la conciencia de algunos, pero miedo para muchos. Es así que ese ser mítico creado por relatos bíblicos, San Baltasar, de color negro azabache, no encajaba con el don de la libertad. Era considerado una cosa, esclavo, si hubiera nacido en tierras con destino de cadenas y grillos, sumado a la marca en la cara o en la espalda para garantizar la propiedad. Ese fue el santo elegido por los desafortunados de la tierra, los pobres, los mestizos, los indios, los mulatos y cuanta clasificación aparezca denigrante a la humanidad. Aunque parezca mentira, poco a poco fueron sumándose los blancos por sus milagros conocidos. Los negros de la ciudad de Corrientes, mucho antes de la independencia, adoptaron a San Baltasar por sus milagros a la vista. Se sumaron posteriormente sus patrones, que influenciados por sus propios esclavos, concurrían a la fiesta del patrono el 6 de enero. Pedro nació y se crió en ese ambiente. Lo conocía de memoria. Era un esclavo que nunca pudo ahorrar un ardite por mezquindad de sus dueños. A pesar de sus excelentes servicios como cocinero, lavandero, vendedor de productos familiares de los dueños. Lo cierto es que el Cambacuá, avecinándose el 6 de enero, se convertía en una verbena de algazaras. Los negros, los blancos y las demás de las castas desfilaban con el santo por las calles correntinas. Mantenían el orden los policías y los milicianos, policianos y baterianos, que no se llevaban muy bien entre ellos. Pero para vejar a un infeliz siempre estaban dispuestos. Mala gente, chamigo. Pedro, el esclavo casi anciano, era devoto de San Baltasar.
hombre servicial, educado, respetuoso. Miraba el futuro con terror. Demasiado le sacó la vida para quedar solo mendigando por las calles un mendrugo de pan. Imploraba a sus amos que no lo dejaran en la vejez, como había hecho con otros. Solo obtenía por respuesta: retírate, negro. De pronto, en el lugar, no voy a leer, voy a cerrar el cuento y lo van a tener que leer ustedes. Pedro, estando en ejercicio de San Baltasar, en las escalinatas de la iglesia La Merced, de pronto ve a un leproso que se acerca. Campanilla en el cuello, la gente se separa, la enfermedad milenaria bíblica. Era su patrón. Era su patrón que se arrodillaba a pedirle perdón a Pedro. Y Pedro, en un acto de misericordia, sin temer a la enfermedad, se arrodilla ante él y le dice: no, levántese, usted no me hizo daño, son las cosas de la vida. Y este hombre se retira. Dicen, según el relato, que se curó y fue un gran amigo de la cofradía de San Baltasar. Me parece que tienen que leerlo para saber cómo termina este relato de aparecidos, tesoros y leyendas. Gracias, felicidades. Quito.